Eh, el libro de Job no especifica el nombre de su autor. Los candidatos más probables son Job, son Eliú, uno de los personajes que participa en este texto, Moisés o Salomón. El autor, un judío que escribió su historia en territorio palestino, tuvo que ser un personaje atrevido y rebelde, pero también humilde al mismo tiempo, un gran literato, un excelente escritor, un magnífico poeta, porque en este libro se escribe en forma de poema y también en forma de prosa. Nos ofrece una enseñanza y una reflexión sobre el tema del sufrimiento del justo, cuestionado severamente la doctrina tradicional judía de la retribución. Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta al día de hoy. Es un libro que cuestiona la doctrina judía de la retribución, es decir, que al que hace bien le va bien y al que hace lo malo le va mal. Y esa es una doctrina de Dios. O sea, estamos hablando en términos de la justicia de Dios. Pero a partir de lo que se constata en este libro, mis hermanos, que alguien más entró, a partir de lo que se constata en este libro, en la experiencia del personaje, es decir, de Job, el sufrimiento va a ser usado con un propósito de parte de Dios. Entonces, cuando hablamos nosotros de el autor, para muchos eruditos, el libro de Job, el autor es desconocido. Solamente indican que es israelita y que vivía fuera de tierra de Israel. Pero la autoría, aunque no sabemos quién lo escribió, la autoría inspirada esclarece quién fue el autor del Job de alguna manera. Yo les acabo de leer que dicen que fue Job, Eliú, Moisés o Salomón. Mi posición particular, yo creo que fue Moisés el que lo escribió. Ahora es algo muy personal. En las escrituras se encuentran las expresiones poéticas más antiguas y sublimes antes que cantaran los poetas más antiguos del mundo. El pastor de Madián registró las palabras de Dios dirigidas a Job, palabras cuya majestad no igualan ni aproximadamente las producciones más elevadas del genio humano. Eso lo dice E.G. White y lo dice acerca de Moisés. Por eso dice el pastor de Madián, refiriéndose a Moisés. Recuerden que Moisés duró 40 años de su vida en Egipto, otros 40 años duró pastoreando ovejas en Madián y otros 40 años liberando al pueblo y conduciéndolo por la tierra prometida. Entonces, cuando se habla y cuando ya tomamos una posición y decimos que el autor fue Moisés, se puede hablar de que él vivió en el año 1400 antes de Cristo y en la soledad del desierto fue educado por Dios y puede ser posible que en ese momento haya sido de alguna manera preparado para poder tener la visión clara y adecuada para, pues necesaria para la escritura de este libro. Por estas razones, mis hermanos, por su cronología, que más o menos cuadra, la cronología de Job cuadra en el tiempo de los patriarcas, y sumado a que probablemente, no voy a decir con completa seguridad, es la posición que tomo como que la que tiene más evidencia, pero si alguien tiene una posición distinta, es completamente pues, aprobado, no va a haber problema por eso. Pero uniendo esos dos elementos, que posiblemente pudo haberlo escrito Moisés, y que los acontecimientos que se relatan en el tiempo de los patriarcas, es por esa razón que incluiremos inmediatamente después de que hemos visto todo el libro de Génesis, el estudio de la redención y de la sustitución desde el libro de Job, pues pertenece a esta etapa de la revelación bíblica. Yo quiero que entendamos una cosa, mis hermanos. Cuando nosotros hablamos de teología bíblica, estamos hablando de que fue el desarrollo progresivo de las verdades que nosotros ya tenemos completas. Nosotros tenemos una revelación completa que el Señor encapsuló desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero este no es el caso, mis hermanos. Este no es el caso de los patriarcas, este no es el caso de Moisés, no es el caso de David, de Isaías, de hecho no es el caso ni siquiera de Juan el Bautista, porque aún con el hecho de que el Señor haya venido, ya haya vivido en carne, ya haya vivido muchas cosas, una vida perfecta, 3 años de ministerio, todo eso seguía siendo parte de la revelación. Y luego vienen los autores bíblicos del Nuevo Testamento, los apóstoles,
que Dios también les va a mostrar de manera inspirada cómo textos del Antiguo Testamento se cumplieron en la persona de Cristo y va a quedar escrito eso en la palabra. Entonces nosotros somos grandemente beneficiados como creyentes de estos tiempos postreros porque nosotros tenemos una revelación completa. ¿No? Ustedes se acuerdan de textos como estos, donde dice la palabra, esto está en Mateo capítulo 11, donde dice el Señor hablando de Juan el Bautista, entre los nacidos de mujer no hay uno mayor no hay un mayor profeta que Juan. Y esto es impresionante, porque el Señor está diciendo que el mayor de todos los profetas es Juan el Bautista. Algunos dicen Elías, otros dicen Isaías. ¿Por qué el Señor señala a Juan el Bautista como el mayor de los profetas? No se está refiriendo que sea mayor por el hecho de los milagros que realizó, porque la Biblia no relata de algún milagro que haya hecho Juan el Bautista, sino por la labor particular del profeta, que la misión del profeta era hablar de parte de Dios. Juan el Bautista es el mayor de todos los profetas porque Juan el Bautista habla del Mesías como lo hicieron todos los profetas del Antiguo Testamento, pero a la vez de hablar de el Mesías, vio su advenimiento. O sea que él es el último profeta tipo Antiguo Testamento, pero también inaugura otra estirpe de servidores de Dios, aquellos que ven la promesa cumplida en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí en adelante los apóstoles, que los apóstoles tienen la misma labor de los profetas del Antiguo Testamento, recibir la palabra de Dios, y esta es apoyada por maravillas, prodigios y gran autoridad. Entonces esto es maravilloso. Pero lo importante de Mateo capítulo 11 no es solamente esa parte donde Jesús exalta y dice que Juan el Bautista es el mayor de todos los profetas, sino que dice, pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor que Juan, haciendo referencia a nosotros, a los creyentes de estos tiempos postreros que tenemos una revelación completa, que hemos, si Juan el Bautista es el mayor de todos los profetas por haber visto cumplida la promesa del Mesías porque él ve su advenimiento. Ahora, ¿cuánto más nosotros somos privilegiados de que tenemos la escritura completa? Tenemos un canon completo y cerrado. Como hablaba con algunos hermanos la semana pasada, ¿cuál es el tema de ese bendito libro, la palabra de Dios, la Biblia, las escrituras? El tema es el plan de redención. ¿Cómo se desarrolla ese plan de redención? ¿Cuál es su propósito? Que Dios se lleve la gloria de Dios, de que entendamos la necesidad y lo dependientes que somos de Dios, aún para nuestra salvación, y que podamos darle gloria y vivir para Él en obediencia. Pero ¿cuál es el hilo conductor de todos esos escritos, de esos 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo? ¿Cuál es el hilo conductor de todos esos libros? Nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Yo sé que aquí muchos habrán leído el libro de Job y nosotros hoy no vamos a tener, y quiero aclararles, hoy no vamos a tener un panorama del libro de Job. No, vamos a retomar momentos importantes del libro, todos son importantes, pero vamos a retomar momentos importantes del libro de Job. ¿Para qué? Para que podamos ver cómo a través de la historia de Job, el Señor se da a conocer su carácter, da a conocer su plan, su propósito, y aún con las actitudes de cada uno de los personajes, vamos a ver cómo acertaron o desacertaron en su óptica acerca de Dios y de las circunstancias que estaban viviendo. Y la suma de todos estos elementos nos va a dar a luz el Evangelio. El Evangelio. Entonces, ni el libro de Job, ni otro libro de la Biblia indica directamente cuándo el siervo de Dios llamado Job vivió en la tierra, retomando ya el momento en que se da este libro. Cierro como esos grandes paréntesis que abrí. Además, no hay ninguna genealogía bíblica que tenga alguna información cronológica que nos ayude a averiguar en qué siglo vivió Job. Sin embargo, varias claves en el mismo libro sagrado parecen indicar que Job vivió en algún tiempo después del diluvio, pero mucho antes de Moisés. Por eso lo situamos en el tiempo de los patriarcas. Después del diluvio, antes de Moisés, eso es el libro de Génesis. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta.
El día de hoy vamos a comenzar con ese tema maravilloso y precisamente es Job y el Evangelio. ¿Cómo podemos ver el Evangelio? ¿Cómo podemos ver esa promesa que hizo el Señor? Ese que ha sido nuestro blanco, nuestro foco en teología bíblica. ¿Cómo podemos ver la sustitución? ¿Cómo podemos ver al mediador? ¿Cómo podemos ver las buenas nuevas de salvación en medio del libro de Job? Esto va a ser maravilloso. Lo primero que tenemos que hacer nosotros, mis hermanos, lo que es necesario para abordar el libro, de hecho hablaba con una hermana antes de comenzar la clase y ella me decía, preciso acabo de leer el libro de Job. Entonces, es necesario, yo sé que muchos de ustedes lo han leído, es necesario, mis hermanos, ver el libro de Job con la óptica correcta. Y la óptica correcta es que el hombre no es el centro de todo, sino que el centro de todo es Dios. Y yo tengo que hacer esta aclaración, ¿por qué, mis hermanos? Porque siempre el libro de Job se ha tomado como el texto por excelencia para que seamos pacientes en medio de la prueba, de la adversidad, de que nadie ha sufrido como sufrió el santo Job, como decía mi abuelita, pero debe tener un propósito adicional el libro. De hecho, ese libro, ¿cómo hace parte de la revelación progresiva de ese plan de salvación? Y cómo podemos de alguna manera ver en él cómo el Señor le enseña a la gente que está en esa historia, a las personas que participan, cómo les anuncia las cosas importantes que necesitaban tener para tener una sana fe. Recuerden que todos los creyentes de todas las épocas se salvan de la misma manera, depositando su fe en Dios porque se ven a sí mismos como incapaces de salvarse a sí mismos. Y también ven que todo lo que le sucede al creyente obra para bien, para que se cumpla el propósito y la voluntad de Dios en su vida. Entonces, por esa razón, tenemos que ponernos unos lentes más amplios con el libro de Job y no a leerlo solamente como lo hemos leído de pronto hasta el día de hoy. Vamos a hablar un poco de si podemos decir, vamos a hacer como un recuento general de lo que aparece en el libro de Job. En el libro de Job sucede lo siguiente, mis hermanos. Primero, se habla de la prueba de Job. Entonces el Señor exalta el carácter justo de Job y al escuchar esto, Satanás acusa a Job de que no sirve a Dios, no ama a Dios de manera gratuita, de balde, sino que él es una persona, Job, esa es la acusación que le hace Satanás a Job. Job es un interesado y que en el momento en que él no tenga los bienes que Dios le ha rodeado, él de seguro va a dejar de creer. Entonces vienen los ataques de Satanás y viene la respuesta de Job, ¿no? La respuesta de Job es, no voy a levantar ningún despropósito contra Dios. Luego viene la segunda prueba. Y la segunda prueba es que, aunque le han quitado todo lo material y sus hijos han muerto, él todavía conserva su salud. Entonces, toquémosle la salud. Y tampoco. Él dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré, en nada sea blasfemado el nombre de Dios. Desde el capítulo 3, verso 42, hasta el 6, empieza un debate con bueno, hasta el 6 no, hasta el 26, una cosa larga. Vamos a hablar de cómo en su penuria, en su enfermedad, a Job lo visitan 3 amigos. Y estos 3 amigos vienen y empiezan a confrontar a Job fuertemente porque ellos, la conclusión a la que llegan es que la única forma por la cual a una persona le pasen tantos acontecimientos malos de sopetón es que tenga un guardado, es que tenga algo oculto, que tenga un pecado. Entonces viene el primer ciclo de discurso, viene el segundo y el tercero. Son 3 oleadas de discursos, donde en esas oleadas de discursos también vamos a ver cómo responde Job. Y finalmente la última defensa de Job ante todas esas 3 oleadas. Finalmente vamos a hablar de un discurso que da otro personaje, que al parecer no es amigo de Job, pero es una persona que está viendo la discusión, que es Eliú. Y con el discurso de Eliú, de alguna manera, la posición que tiene Job cambia. Y esto es una antesala
para el gran discurso que viene del Señor desde el capítulo 38 hasta el 42. Y finalmente en el capítulo 42 vamos a ver cómo el Señor reprende a los tres amigos de Job, y luego de que Job bendice a sus amigos, el Señor le restaura todo lo que ha perdido Job. Todo esto que les acabo de comentar es el resumen del libro de Job, pero vamos a entrar en detalle y vamos a hablar acerca de lo que esto nos trae de bendición y cómo nos ilumina en el plan de salvación, cómo nos ilumina en el evangelio y en qué momento podemos ver aún dentro del libro de Job al Redentor, al mediador. El prólogo está escrito en prosa. Cuando hablamos del prólogo estamos hablando de los primeros capítulos e incluye 5 escenas artísticamente ordenadas, y por eso es que les hablo que quien compuso, quien escribió el libro de Job, hace un trabajo maravilloso a nivel de la escritura. La primera, la tercera y la quinta de estas escenas, que son Job capítulo 1, verso 1 al 15, y también los versos 13 al 22 y el 2 del 7 al 13, se desarrollan en la tierra. La segunda y la cuarta parte de estas 5 escenas que estoy mencionando, que son Job capítulo 1 del 6 al 12 y Job capítulo 2 del 1 al 6, se desarrollan en el cielo. Y es importante que tengamos en cuenta que hay escúchenme bien, 2 escenarios en los cuales se desarrollan estas 5 escenas. Uno de esos escenarios es la tierra y otro escenario es el cielo. Job y las demás personas que están descritas en el libro de Job ignoran lo que sucede en el plano celestial. Es únicamente a nosotros, a los lectores, que se nos revela el secreto, el por qué sufre Job. Si esto lo supiera Job desde el principio, él no preguntaría tantas cosas. Pero él pregunta tantas cosas es por el mismo hecho que uno de esos escenarios es un escenario oculto a los protagonistas, a las personas que intervienen en esta historia, obviamente hablando de los seres humanos, ¿no? Hablando de Job, hablando de su esposa, hablando de sus 3 amigos, hablando de Eliú. Los personajes humanos que aparecen están desconociendo lo que está sucediendo en el ámbito espiritual. Y es por eso pues que se suscita todo este gran dilema y este gran discurso. A mí me gustaría que entonces entráramos a reflexionar cómo ellos pudieron haber tomado lo que están viviendo en tiempo real. El diálogo que se da en la escena celestial, todo esto desconocido, vuelvo y repito, por Job, Satanás habla con Dios acerca de su quehacer. Dios le dice, ¿y qué haces? ¿De dónde vienes? Satanás le dice de rodear la tierra, de merodear por ella. Entonces Dios le muestra a Satanás el ejemplo de Job. Cómo un hombre justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Si queremos un ejemplo de este retrato de hombre, lo es Job. Entonces Satanás llega a la maliciosa conclusión de que Job es oportunista y ama a Dios por lo bueno que él ha sido con Job. Ignora que nadie ama a Dios primero. Hacia Dios me quedo ahí con D minúscula. Ignora que nadie ama a Dios primero, y mucho menos que la fe se puede fingir. Y aquí es donde nosotros empezamos a descubrir elementos que son importantísimos en la manera que leemos el pasaje de la Escritura. ¿Por qué estamos dándoles este curso a ustedes? Porque de verdad oramos a Dios porque ustedes se disciplinen en la forma en que leen la Escritura y que ustedes siempre que vean que la Escritura habla de un creyente, entiendan que Dios está operando en esa persona para poder ser creyente. No es alguien que está allí de manera autónoma, de manera independiente, tiene cierta fe que le permite amar a Dios. No. Si Job se comporta como se comporta en los primeros 2 capítulos del libro, es porque Job es un verdadero creyente. Job es un verdadero hijo de Dios. Job tiene a Dios en su vida, y porque Dios opera desde el interior de Job, obviamente la presencia del Espíritu Santo en ese momento es diferente. No
la presencia del Espíritu Santo en Job no es permanente, sino acuérdense cómo operaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, que iba y venía. Pero el mismo Espíritu Santo que ahora está permanentemente en los creyentes de los postreros tiempos, después de Pentecostés, es el mismo Espíritu Santo que opera en todos los creyentes del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo es el que les permite arrepentirse. El Espíritu Santo es el que les permite comprender el plan de Dios. Es el que les permite vivir de una manera, su vida de una manera piadosa. Es el Espíritu Santo el que opera en sus vidas y les permite dar una lectura correcta a la revelación divina. Pero esa revelación divina es progresiva en la vida de Job. Entonces nosotros no podemos asumir que Job ya sabe todo lo que nosotros sabemos. Y ese es el meollo precisamente de este libro, mis hermanos. Que hay cosas que Job no entiende de la fe básica y de el carácter de Dios, que son básicas en el creyente, pero que de manera progresiva la vamos a ver en el libro. Estoy hablando en principio de lo que ignora Satanás. O sea, está ignorando de manera obviamente terca que nadie puede amar a Dios primero y mucho menos que la fe se puede fingir. Cuando vemos los ataques de Satanás sobre Job, más allá que cualquier cosa, se está poniendo en tela de juicio que Job sea un verdadero creyente. Eso es lo que se está poniendo en tela de juicio, que es un verdadero creyente. Pongamos en un ambiente más contemporáneo esta situación. Y no digamos que es el diablo. Digamos que es una persona que está en una iglesia donde le han prometido prosperidad, salud y que todo le va a salir bien. Y que esta persona empieza a asistir a esa congregación porque le prometen ese tipo de cosas. Ahora, con el paso del tiempo se da cuenta que se enferma, que no siempre le va bien en los negocios y que tiene problemas en la casa y realmente su vida no es tan feliz. Y al sentirse de alguna manera engañado con la premisa, con la promesa que le han hecho desde el púlpito, abandona no solo la iglesia, sino abandona a Dios. Eso es lo que pasa con un no creyente, con un falso creyente. Ahora, también hay falsos creyentes que todo les sale súper bien, que todo, mejor dicho, todo lo que tocan sus manos prospera. Y en ese tiempo son de lo más consagrado con Dios, pero hay que pierdan lo que tienen, su éxito, su popularidad, su dinero, sus finanzas, su buena estabilidad. Hay de que algo de esto le falte. Si le llegase a faltar y no es un verdadero creyente, lo más posible es que abandone la fe. Nosotros hemos visto en los días lunes, con el culto de oración y lo que es la guerra espiritual, que muchas veces Satanás va a atacar la debilidad de las personas y va a acusar de cosas que a veces son ciertas. El libro nos va a dejar ver si Job verdaderamente es un creyente o no. Porque un creyente entiende lo que entendió el apóstol Pablo. Sé vivir en abundancia como sé padecer escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por esa razón yo les estaba pidiendo que tuviésemos una óptica más amplia acerca del libro y viésemos en la vida de Job el comportamiento de un creyente. Ahora, nosotros como lectores tampoco podemos ignorar esta realidad que les estoy mencionando. Nadie puede agradar a Dios por sus propias obras. Y al parecer, mis hermanos, aquí ya les hago como el adelanto, como el spoiler del meollo de la clase de hoy. Al parecer, Job de alguna manera creía que agradaba a Dios porque se portaba bien. Y eso es lo que va a formar Dios en la vida de Job. Dice Job, capítulo 1, verso 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Ese es el detonante, mis hermanos. Yo quiero que meditemos en este texto porque este texto es clave en todo el libro. Porque por un lado vemos a Dios, es Dios el que trae a colación a Job. No es Satanás. Es Dios el que trae a colación a Job. Y le presenta Dios a Satanás, a este personaje que es justo, que es temeroso de Dios, que es recto, que es perfecto. Miren esa hoja de vida de Job.
Miren cómo presenta Dios a Job delante de Satanás. Ahora, mis hermanos, ¿quién es Satanás? Satanás odia al hombre. Satanás es el enemigo por excelencia del hombre. Él retiñe sus dientes, y estoy usando un lenguaje antropomorfo, ¿no? Porque él no tiene cuerpo. Él retiñe sus dientes y como que se revuelca al ver que haya un hombre con esas características, porque él no quiere, él quiere ir en contra de eso. Él quiere demostrar que Dios está equivocado, cosa que no puede ser. Dios no se equivoca. Pero él quiere en su testarudez demostrar que Dios se equivoca y va a hacer todo lo posible. Va a lanzarle todos los ataques posibles a Job para que Job niegue su fe. Y por eso es tan importante este versículo. Es Dios quien trae a colación a Job y es Satanás intentando bajar de esa condición a Job. Ahora, entonces podemos decir que aún el libro de Job nos habla de la perseverancia de los santos, de cómo un verdadero creyente persevera hasta el final. Un creyente que tiene verdadera fe es un creyente que nada, como dice Romanos 8, que Romanos 8 va a ser muy importante en la clase del día de hoy. Romanos capítulo 8 dice, nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni lo alto, ni lo profundo, ni huestes, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Señor, Dios nuestro. Imagínense, nada, nada. Lo que le sucedió a Job, si le llega a suceder a alguien más, no sé por qué haya pasado un creyente, no sé quién esté conectado allí y diga, yo he pasado por momentos muy difíciles, cualquiera hubiese bajado la guardia, cualquiera se hubiese rendido, cualquiera hubiese, mejor dicho, dado marcha atrás, cualquiera sí, que no fuera un verdadero creyente. Pero un verdadero creyente se mantendrá firme hasta el final. Ahora, y de hecho eso lo dice la palabra, ¿no? El que perseverare hasta el final, este será salvo. Entonces acá estamos viendo elementos importantísimos. Pero leamos también el verso 5, 3 versos antes. Miren cómo se relacionaba Job con Dios. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, está hablando de las fiestas que hacían los hijos de Job, Job enviaba a santificar a sus hijos y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Miren el papel sacerdotal de Job sobre su familia. Pero también esto es importante, el término que se usa aquí, ofrecía holocausto. Y esto me parece impresionante, mis hermanos, porque la primera vez que se va a hablar de ese término desde la ley de Moisés es precisamente cuando Dios le da a Moisés el sistema sacrificial. Y yo ya he hablado con ustedes de estas ofrendas. Y he hablado que hay ofrendas obligatorias y ofrendas voluntarias. El holocausto era el sacrificio base para el resto de todos los sacrificios y de todas las ofrendas. Las personas podían hacer cualquier otro tipo de ofrenda, pero las ofrendas que ofrecían, valga la redundancia, a Dios, tenían siempre tener como base los holocaustos. ¿El holocausto cuál es? El holocausto es la ofrenda que se describe en la ley de Moisés, en el sistema sacrificial, como el cordero que se quemaba del todo. Ustedes saben que hay ofrendas a las cuales se le cortaba una parte de la carne y se le daba a los sacerdotes. Otra parte de la carne pertenecía al oferente, es decir, al que traía el cordero y lo sacrificaba. Acuérdense, bueno, no sé, esto de pronto algunos no lo saben, pero quien sacrificaba el cordero no era el sacerdote. El que sacrificaba el cordero era el oferente, el que traía el cordero. Veía cómo se le salía la vida a ese cordero. Y había ofrendas en que parte de la carne era para el sacerdote, que el sacerdote sí era el que recogía la sangre y el que oficiaba todo el acto, pero el que le cortaba el cuello precisamente era el oferente, luego de haber puesto las manos en el cordero como señal de que los pecados de él se transmitían al cordero. Miren todo lo que sucedía. Esto cuando lleguemos a Éxodo y a Levítico va a ser muy interesante que lo podamos ver. Sin la intención de adelantarme, y antes de que pasara y llegara la ley escrita de Moisés,
que es lo que vimos en todo el libro de Génesis, cómo los verdaderos creyentes, sin haber una ley escrita, ya esa ley estaba escrita en sus corazones y ellos la cumplían. Job ofrecía el sacrificio del holocausto, es decir, el cordero del todo quemado, porque él entendió el significado de la sustitución, que el inocente muriera por el culpable. Él no era como el sacerdote Elí, que no creía en la mala fama de sus hijos y cuando les fue a llamar la atención les dijo, hijitos míos, no se comporten así, un viejo chuchumeco que lo que le hizo fue alcahuetearle el pecado a sus hijos. No, aquí vemos a Job, aquí vemos a un Job siempre confrontando a sus hijos, porque si habla de que él ofrecía holocausto conforme a todos ellos tenían que participar activamente en esa situación. Entonces Job entendía claramente lo que era la sustitución. Ahora, cuando digo claramente es como lo oficiaba, porque él va a entender en todo este libro más detallado lo que significa la verdad de la redención, del Redentor. Pero por ahora vemos que él sabe que no se puede acercar a Dios de manera directa, sino a través de un sustituto, de un cordero. Pero tengo que aclarar algo. Aunque él tiene esa idea, una idea que la pone en práctica todos los días, no deja de ser una idea vaga, no deja de ser una idea incompleta y el mismo libro no lo va a dejar ver, porque va a suceder algo impresionante. La narración de las desgracias de Job y cómo sucedieron, están en una secuencia acelerada de manera increíble y nos dejarán espantados. Porque ¿cómo puede suceder que en tan corto tiempo Job lo pierde todo? Es difícil que un ser humano común reciba tantos males en tan poco tiempo y perderlo todo de un momento sin explicación alguna. Y por ello es que consideraron a Job como un hombre que había pecado, sus amigos. Y aún su esposa se ve envuelta en esta miseria e insta a Job a maldecir a Dios y a dejarse morir. Eso es lo que está diciéndole la esposa a Job. Entonces todo el mundo empieza a dudar de Job. Ahora, Job, no, que conoce su vida, que conoce su comportamiento, él al hacer un inventario, pues no va a haber cosas escandalosas. Yo no estoy diciendo que él sea perfecto, no estoy diciendo que él no tenga pecado, claro que lo tendría, pero algo tan escandaloso como para lo que le vino, entonces él entra en una confrontación allí. Ahora, yo aquí quiero hacer un alto en el camino, porque aquí el tema importante es que el libro de Job va a traer un elemento adicional a la ley de la retribución. Porque nosotros vamos a ver en el libro de Job que Dios va a ser justo y le va a dar a cada persona lo que merece. Pero también vamos a ver la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cuál es el problema con la ley de la retribución? El problema con la ley de la retribución es que si en este libro la retribución es la protagonista, mis hermanos, es por obvias razones que todos los integrantes y todos los que participan en este libro van a tener de alguna manera una muy fuerte idea de una salvación por obras. Tengo que comportarme bien para que Dios me haga bien. Y si me llego a portar mal, entonces me vendrá mal. La analogía era sencilla y el diagnóstico que dan los amigos de Job es claro. Es imposible que a un hombre justo le pasen todas estas calamidades sin haber hecho algo mal, echando mano de la doctrina de la ley de la retribución. Pero hay algo que no están viendo en el cuadro todos. Y esto incluye a todos, de pronto menos a Eliú, que más adelante voy a hablar de él. Pero lo que no están viendo y teniendo en cuenta es que Dios en su soberanía puede permitir cosas difíciles en el creyente. De hecho, es sobreestimar el mundo en el que vivimos, mis hermanos. El pensar que al creyente siempre le va a ir bien. Es un acto de sobreestimación del mundo en el que vivimos, pensar que al creyente siempre le va a ir bien. Mis hermanos, de eso hablamos ayer en clase de teología sistemática y lo hablábamos también el lunes en el culto de oración.
El domingo hablábamos en el culto de oración que sobre el elemento de la armadura que es el apresto del Evangelio de la Paz, el calzado que representa el Evangelio de la Paz. Y hablábamos de cómo el apóstol Pablo, al hablar de los zapatos como el Evangelio de la Paz, es que el creyente tiene clara su situación legal con Dios. Y por haber depositado su confianza en Dios por medio de la persona del Señor Jesucristo y ser salvo, él ya no está bajo la ira de Dios, sino está bajo el amor, el amparo y la paz de Dios. Pero hablábamos el lunes pasado hablábamos de que hay creyentes inmaduros que lastimosamente le dan una lectura incorrecta a las situaciones difíciles que pasa en su vida. Y que cuando le vienen situaciones difíciles, lo primero que piensa es ¿por qué me está sucediendo esto? O sea, que a mí me suceda esto si me porte mal, pero si me estoy portando bien, ¿por qué me sucede esto malo? Es echar mano solo de la retribución y es perder de vista que todo lo que le sucede al creyente tiene un propósito. Eso es el elemento que le falta a Job entender. Y es el elemento que vamos a ver en este libro, mis hermanos. Ahora, en principio hablemos de los amigos de Job. Los amigos de Job vienen en su ayuda y terminan juzgándole. Debe existir una razón a su desgracia, algún pecado oculto, alguna indiscreción secreta. Dios es justo y no permitirá que el justo sufra. Están hablando ellos, ¿no? Dios es justo y Dios no permitirá que el justo sufra. Desde tiempos antiguos, esta mala teología ha estado presente aún dentro del pueblo de Dios. ¿Y por qué llamo a esto una mala teología? Porque llamo a esto una pésima manera de leer las situaciones que nos suceden. Porque mis hermanos, aún el Señor Jesucristo y el mismo al apóstol Pablo, los autores del Nuevo Testamento lo dicen en repetidas ocasiones, que no solo se nos ha concedido el creer en Él, sino el padecer por Él. Mis hermanos, el padecimiento, el pasar momentos difíciles, viene con el paquete de la salvación, mis hermanos. De hecho, los momentos difíciles nos forman. Los momentos difíciles forman nuestro carácter, maduran nuestra fe y nos hacen más similares a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué hablo de que desde tiempos antiguos esta mala teología ha estado presente? Porque es lo que está predicando la teología de la prosperidad. En el evangelio maldito y falso de la prosperidad, ¿qué es lo que se predica? Se predica precisamente que si tú eres cristiano, todo te saldrá bien. El cristiano no se enferma, no tiene quebrantos económicos ni de salud, no tiene situaciones difíciles al interior de su familia, de su hogar, tiene un carácter perfecto, alcanza la perfección en esta vida. O sea, toda una mitología que no tiene ningún asidero escritural. Así como ignoran lo sucedido en el mundo espiritual, todos los personajes del libro, de pronto excepcionando a Eliú, estas personas, en principio, los tres amigos de Job y aún Job mismo, ignoran la soberana voluntad de Dios en sus hijos. Ignoran aspectos como la gracia y la misericordia, porque mis hermanos, si nosotros entramos a relacionarnos con Dios solo en términos de justicia, estamos fregados, estamos perdidos. Vuelvo y le repito, si nos relacionamos con Dios solo en términos de justicia, que es la base de la ley de la retribución, si hago las cosas bien me va bien y si hago las cosas mal me va mal. Si solamente me muevo en términos de justicia, mis hermanos, estamos perdidos. Porque precisamente ya se ha hablado de que luego de la caída de Adán y Eva, ya no estamos en el pacto de obras, sino que estamos en el pacto de gracia. Es por la gracia de Dios, no por lo bien que nosotros nos comportemos, que gozamos de la bondad de Dios. Y es que, mis hermanos, no hay otra forma. ¿Qué se está ignorando aún en este libro y qué está ignorando Job? Job está perdiendo de vista algo. Es imposible que él agrade de tal manera a Dios que por sus actos Dios le ame. Es imposible, mis hermanos. Es imposible nosotros estar nuevamente en el pacto de obras, uno, porque el pacto de obras ya se rompió y ya fue invalidado. Pero dos, por Adán y Eva. Y dos, también es imposible, ¿por qué? Porque cuando se establece el pacto de obras,
desde que se establece, Adán debe mostrar obediencia continua para vivir eternamente, pero él puede hacerlo, ¿saben por qué? Porque él está en un estado de inocencia. Él no ha pecado. El pecado no ha entrado en el hombre. Y como el pecado no ha entrado en el hombre, él sí se encuentra en un estado donde puede pecar y puede no pecar, pero no está manchado todavía con el pecado. Nosotros como creyentes al día de hoy podemos, por tener al Espíritu Santo dentro de nosotros, podemos pecar y podemos no pecar, pero en nosotros está presente el remanente de pecado, porque nosotros heredamos el pecado original que en un momento en Adán no estuvo. Y por eso él, por estar en ese estado de inocencia, por estar en ese estado donde no había pecado presente en su vida, él podía tener una obediencia constante y permanente. Luego de que Adán y Eva caen, eso no puede suceder. Y eso también cobija a Job, a todos los que nacen después de Adán y Eva, después de Génesis 3, todos los hombres nacemos. Todo el género humano nace con un remanente de pecado, y ese remanente de pecado aún mancha nuestras buenas obras, mis hermanos. Es imposible que por nuestro buen comportamiento podamos agradar a Dios, pero al parecer los amigos de Job y aún Job mismo, de alguna manera, aunque ofrece holocaustos, aunque presenta sacrificios, aunque entiende la mediación de Dios, no la entiende del todo. Ignoran aspectos, entonces, como la gracia y la misericordia. Si se insiste tanto en este libro, si obras bien te irá bien y si obras mal te va mal, solo se están fijando en un aspecto, solo se están fijando en un atributo de Dios, se están solamente fijando en el atributo de la justicia de Dios, y eso es tener un Dios incorrecto, mis hermanos, tener una imagen incorrecta de Dios. Entonces este libro nos va a permitir ver cómo entran ingredientes maravillosos, y más allá que ingredientes, empiezan a verse presentes atributos siempre constantes y de manera eterna en el carácter de Dios, como son su gracia y su misericordia. Eso también afecta a Job, pues en el fondo él no entiende el porqué de su sufrimiento. Job se ve a sí mismo como justo. Job se ve a sí mismo como justo, no ve que haya hecho algo tan grave como para que vengan estas situaciones. Y por esa razón siempre habrá la gran pregunta en todo el libro, hasta que viene el discurso de Dios, confronta a Job y este se arrepiente, porque les tengo noticias. Job en el libro se arrepiente de un mal comportamiento porque en él hay un mal comportamiento. Hasta que viene el discurso de Dios y hasta que se le llama la atención a Job y este se arrepiente, todo el tiempo Job tiene una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Al día de hoy nosotros ya contamos con una revelación completa. Ignoro voluntaria, no, y al tener el hecho de tener una revelación completa, nosotros tenemos aspectos de la escritura que nos llevan a entender cosas como Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, aún lo difícil que nos pasa, los momentos difíciles, el fracaso que podemos experimentar, la enfermedad, la debilidad, la angustia, todo esto obra para bien y hace parte de este camino que nos conducirá a la gloria, mis hermanos. Todo, o sea, el perfecto propósito de Dios no se va a alterar, y todo lo que suceda en la vida del creyente ya ha sido decretado desde antes de la fundación del mundo y hace parte de un perfecto plan de Dios que nos conducirá a puerto seguro, y ese puerto seguro será la gloria eterna. Estos aspectos, al parecer, Job los está ignorando, pues él ignoró voluntariamente que Dios es bueno y no comprendió que había un propósito con todo lo que estaba sucediendo. Había un propósito. Con estos cuadros, más que darles detalle, quiero sencillamente que ustedes se den cuenta cómo se dan estos debates. En el primer diálogo hay la lamentación de Job por todo lo que le está sucediendo, capítulo 3. Elifaz responde en el capítulo 4 y en el 5, obviamente confrontando a Job y la pregunta incisiva, ¿no? ¿Qué habrá pasado en la vida de Job para que esto le acontezca? Job responde, o sea, Job entra en una dinámica de defenderse. Ante lo que le dicen sus amigos, él se defiende. Luego Bildad responde. Y Job
hace una contrarrespuesta, una réplica. Luego Zofar. Y este es el primero de 3 ciclos de debates. En el segundo, Elifaz responde a la última intervención de Job, en el capítulo 15. Job le responde nuevamente a Elifaz. Bildad, por su parte, responde a lo que acaba de decir Job, y Job responde a Bildad. Nuevamente Zofar habla y Job responde. Esta defensa final del capítulo 27 en adelante de Job, porque en el tercer diálogo sucede lo mismo, mis hermanos. Nuevamente le dicen a Job, le llaman la atención. Alguien me decía ahorita antes de comenzar clase, yo he leído y lo que ellos dicen no está mal. Ellos lo que dicen son atributos verdaderos de Dios. Sí, es verdad, pero recordemos algo. Aquí el punto, ¿cuál es? Cuando nosotros nos metemos a predicar la palabra de Dios y cuando nosotros nos metemos a enseñarle a otra persona acerca de Dios, tenemos que ser cuidadosos en que vamos a darle un cuadro completo a esa persona acerca de Dios. Miren lo viciado que se ha presentado el Evangelio cuando en tiempos de la Santa Inquisición se hablaba solo de la ira de Dios y la gente se convertía por miedo. O miren al día de hoy cuando la gente presenta solo el amor de Dios, el atributo del amor de Dios, y la gente se convierte a Dios por oportunismo y porque desean solo las bendiciones. Quieren más el beneficio que al benefactor. Tanto en el tiempo de la Inquisición como en el tiempo contemporáneo en que vivimos, las personas que presentaron estas facetas de Dios mostraban a un Dios que no es el Dios de las Escrituras. ¿Cómo uno presenta el Evangelio? Uno presenta el Evangelio donde habla de verdaderamente estamos bajo la ira de Dios, merecemos un castigo, somos condenados, hijos de ira, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios. Pero lo tremendo del asunto es que Dios en su infinita misericordia creó un plan de salvación. Él no tenía la necesidad de crear un plan de salvación, pero lo crea. Y ahora, en su infinita gracia y misericordia, envía a su Hijo para que su Hijo pague, escúchenme bien, pague por nuestro pecado. Esto nosotros lo vamos a ver con los estudiantes del miércoles la próxima semana, la justicia de Dios. La única manera de que la gracia nos alcanzara, mis hermanos, era que uno pagara por nuestro pecado. Nuestros pecados no quedaron sin ser pagados. La vida perfecta que Dios demandaba para poder ser aceptos en el amado tampoco quedó pendiente. El Señor vivió una vida perfecta y ofreció un sacrificio perfecto, mis hermanos. O sea, vemos la justicia de Dios en la persona de Cristo. Y porque la justicia se cumple en la persona de Cristo, es que los hijos de Dios podemos recibir la gracia y misericordia de Dios. Sin la justicia de Dios en el Hijo, no habría gracia y misericordia en los hijos por adopción. Y esto es maravilloso y es importante. Y esto lo tenemos que presentar nosotros cuando predicamos el Evangelio. Pero si a una persona le presentamos el Evangelio, sencillamente diciéndole, por haber venido a la iglesia y repetido una oración, ya eres hijo de Dios, bienvenido a la familia de Dios, estamos diciendo una herejía, mis hermanos. Estamos diciendo algo completamente grave y es digno de que el Señor nos reprenda. Sí, muchos aspectos que Elifaz, Bildad y Zofar dijeron de parte de Dios, o sea, acerca de Dios más bien, fueron correctos, pero no completos, no específicos. Había un énfasis en la retribución, en la justicia, pero no hay gracia, no hay misericordia. Y esto es importantísimo que lo comprenda un verdadero creyente. Ahora les tengo noticias, mis hermanos. Elifaz, Bildad, Zofar están potencialmente capacitados para poder creer. En el final del libro, de hecho, nuevamente Job, en un papel sacerdotal, va a ofrecer sacrificios y va a presentar a estos 3 hombres delante de Dios, haciendo un trabajo de mediación que apunta directamente a Cristo, pero eso lo voy a decir más adelante. Finalmente, mis hermanos, Job en su defensa final afirma su justicia y la de Dios. Esto es importante aquí, porque Job tiene claro, escúchenme bien, Job tiene claro que él es justo. Pero escúchenme bien, hay algo que no está claro en la vida de Job.
Y es que no está claro que esa justicia no es de él. Esa justicia es una justicia sustitutiva, es decir, él es justo por el sustituto. Él es justo no porque él se porte bien. Él es justo porque el inocente murió por él. Lo que les acabo de decir, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros hablamos de términos como la justificación, de que fuimos justificados, es decir, que ya Dios no nos ve con ojos de condenarnos y destruirnos, sino con ojos de misericordia, de amor y de gracia, es precisamente porque toda esa ira descendió en la persona de Cristo. Y la persona de Cristo es la que nos hace estar en una situación propicia con el Padre. Maravilloso, gloria a Dios. Ahora, es importante tener en cuenta esto. Dios nos amó a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Dios decidió amarnos y por eso crea un plan de salvación para poder tener una comunión con nosotros. Maravilloso. En su voluntad libre decidió amarnos. Pero ahora la única forma de podernos tener a su lado, siendo nosotros culpables, era que uno muriera por el culpable, que es Cristo el sustituto. De alguna manera Job tiene que entender que su justicia no es suya, sino que su justicia es por la obra del mediador. Entonces, él exalta la justicia de Dios, pero también exalta su justicia. Y es allí donde aparece Eliú y responde a Job. Job dice, Dios no me trata con justicia. Ese es el discurso de Job. Ok, pero Eliú responde que esto es imposible porque Dios es justo. Hay un propósito en lo que está pasando entonces en la vida de Job. Y vamos a centrarnos aquí en lo que dice Eliú a Job. Este hombre no era uno de los 3 amigos de Job. Aparentemente era un hombre de los espectadores que se habían reunido para escuchar lo que Job y sus amigos estaban debatiendo. Al escuchar lo que dijo este joven, concluimos que tenía una verdadera perspectiva espiritual, una perspectiva más completa que la de los 3 amigos anteriores. Para un hombre de esa época, tenía una perspectiva muy completa. Y él fue tan lejos como era posible con esa perspectiva. Y por cierto, que él defendió a Dios en este asunto. Hasta este momento el Señor estaba en una clara desventaja. Vamos a hablar de Dios. Y en el debate que había, en ese tire y afloje de los 3 amigos de Job y de Job, Dios estaba en una gran desventaja. Pues, ¿por qué? Pues parecía que a él estaba castigando a Job por algún pecado en su vida, por un lado. Esa era la perspectiva de los 3 amigos. ¿Por qué Dios estaba en una condición de desventaja? ¿Por qué podemos hablar que la teología que estaban debatiendo Job y sus 3 amigos era una teología incorrecta? Porque por un lado parecía que Dios estaba castigando a Job por algún pecado en su vida. Pregunto yo, ¿eso era verdad? Eso era verdad. Nosotros sí conocemos desde el principio la razón por la cual Job está en la condición que está. ¿Fue por algún pecado que había en él? No, no era así. Ahora, y si no había un gran pecado en la vida de Job, entonces Dios era injusto. Entonces, ninguna de las 2 posiciones, ni la de los amigos de Job, ni la de Job mismo, eran correctas. Parecía que el Señor tenía que probar que Job, por un lado, era un gran pecador, pero si no era así, Dios entonces tendría que decir que de alguna manera, o sea, más bien, si él no comprobaba, si él no le respondía a Job en qué había pecado y por esa razón lo estaba castigando de esa manera, entonces sucedería lo inconcebible. Entonces Dios estaría siendo injusto. Por eso estamos hablando, y esto es inconcebible, porque Dios no puede ser injusto. Dios es justo por excelencia. Entonces, como que se demanda una respuesta de Dios, pero les tengo noticias. Dios nunca va a responder a estas preguntas. Él es soberano. Él no tiene por qué responder. Él no tiene por qué correrle a la criatura a darle razón de por qué él actúa como actúa. Lo bueno hubiese sido que Job, entonces, hablemos, ya acabo de hablarles de la gran desventaja que había en ese debate teológico, que era un debate incorrecto. Pero ahora hablemos de lo que hubiese sido correcto. Lo bueno hubiera sido que Job, por medio de sus amigos, se hubiera dado cuenta que Dios no estaba tratando con él en el sentido de castigarlo por algún gran pecado,
sino que estaba utilizando todos estos medios, todas estas situaciones difíciles, intentando quitar de Job el orgullo de su vida, pues él pensaba que era justo por sí mismo, y llevar a Job a un nivel de dependencia en que pudiera confiar de Dios, en el que pudiese responder como el pequeño Samuel en 1 Samuel 3:10, donde le dijo a Dios: habla que tu siervo escucha. O sea, tienes mi completa atención, me quitaste todo, tienes mi completa atención, ¿qué me quieres decir? Pero en lugar de eso, Job estaba tan ocupado defendiéndose, y por esa razón fue que incluí estos diagramas de las discusiones y de los debates. Es algo terrible, es algo hasta repetitivo, recalcitrante, mamón, estos debates. Él, en lugar de estar callado y diciendo: habla que tu siervo escucha, tienes mi completa atención, Job se enfocó y se ocupó en defenderse a sí mismo, que no podía ver que Dios estaba utilizando estas circunstancias. Como los sabeos, los caldeos, las tormentas y Satanás mismo. Nombra a los sabeos, a los caldeos, que fueron los que atacaron a sus pastores, fueron los que acabaron con sus cultivos, las tormentas que destruyeron a sus hijos y cayendo la casa sobre ellos, y Satanás mismo, que era el que había presentado delante de Dios para que le permitiera tocar su vida. Todos estos eran elementos, instrumentos y maravillosos medios. Alguien diría: maravillosos, sí, maravillosos, porque si van a formar en ti esas situaciones difíciles, el carácter de Cristo, son maravillosos. Ahora, duelen, y duelen terriblemente, como dice Hebreos 12, que a la verdad la disciplina no es causa de gozo en aquellos que han sido ejercitados en ella, pero trae frutos apacibles de justicia sobre esa vida que está siendo disciplinada. Entonces Job no ve esto, no lo ve, y entra a autojustificarse. Y les tengo noticias, mis hermanos. Aquel que se autojustifica no está dependiendo completa y absolutamente de la justificación del Señor. La persona que necesita autojustificarse está dudando de su justificación en Cristo Jesús. Lo que queremos entonces enfatizar es que en realidad la misericordia de Dios estaba siendo demostrada porque su misericordia siempre estuvo presente. ¿Qué se merecía Job, mis hermanos? Uno lee, y por eso les digo que teníamos que cambiarnos los lentes normales y ponernos unos lentes más amplios para darle una lectura correcta al libro, porque uno siempre ha pensado: uy, ¿cómo le tocó de duro a Job? Pero les tengo noticias, mis hermanos. ¿Saben qué merecemos todos los seres humanos? Lo que le pasó a Job y más. Merecemos morirnos. Merecemos morirnos. Ningún acto bondadoso de Dios se merece el hombre. Que una persona pueda tener en sus brazos a su hijo y disfrutarlo es una bendición. Es la gracia común de Dios. Que podamos disfrutar de un buen plato de comida. Que podamos dormir tranquilamente en la noche. Que nuestros negocios prosperen. Que tengamos la oportunidad de un trabajo. O que podamos gozar del amor de nuestros seres queridos. Mis hermanos, todo eso son bendiciones maravillosas del Señor. Y el Señor aún se la da a gente pecadora. Y eso lo vimos, los que ya vimos doctrina de Dios, cuando los que vimos soteriología, y cuando veíamos la gracia común de Dios, veíamos ese punto. Los que están los miércoles todavía no lo hemos visto, llegaremos allí. Vamos a ver cómo Dios en su gracia común permite que le pasen cosas buenas a la gente mala. Por eso la Biblia dice que el sol sale sobre justos e injustos. La lluvia cae sobre los campos de los que han nacido de nuevo, como en los campos de los que no han nacido de nuevo. Mis hermanos, cosas buenas le pueden pasar a buenos y malos. Y también cosas malas le pueden pasar a buenos y malos. Ahora, hablando del término de buenos y malos, entendiéndose como creyentes y no creyentes, ¿no? Porque según Romanos todos somos malos. Entonces, mis hermanos, en ese aspecto del libro de Job, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que no es tan exagerado el libro, porque el Señor todo el tiempo que guarda de Job, guarda su vida, guarda su vida. A pesar de que él no entendía su propia fe, guardó su vida. Esto es impresionante, esto es maravilloso, mis hermanos. Job había perdido de vista en realidad todo esto.
Y al perder de vista todo esto, se había apartado de Dios. Se había apartado de Dios, mis hermanos. Entonces, Eliú censura a Job. Necesitamos reconocer hoy que Dios actúa en nuestras vidas como creyentes, mis hermanos. Nosotros nos ocupamos de las personas, con cosas, con circunstancias, y las miramos con referencia a nuestras vidas, en vez de vivir y desarrollar toda nuestra vida en pos de una relación con Dios. En realidad no estamos viviendo por encima de las circunstancias cuando nos comportamos como Job, sino estamos viviendo bajo el agobio y el peso de las circunstancias, mis hermanos. Eso fue lo que sucedió. Job no estaba viendo las cosas que no se ven, sino estaba viendo las que se ven, que eran temporales. Y por eso ese afán y esa angustia lo llevó a separarse, a desligarse de Dios. ¿Cómo es posible que él dure 30 y pico de capítulos hablando de un libro donde Dios no está presente? Porque eso es lo importante. O sea, cuando hablo de que Dios no está presente, no quiere decir que Él no esté allí, Él está en todos lados, ¿no? La omnipresencia de Dios. Sino que hablo de que es un discurso terriblemente, teológicamente hablando, terriblemente hilado. Terriblemente hilado porque nos está mostrando el perfecto carácter de Dios. Faltaban cosas, faltaban elementos. Y por eso ninguno, ni los tres amigos, ni Job mismo, le estaban dando gloria a Dios. Cuando permitimos que las circunstancias se interpongan entre nosotros y Dios, Él es excluido y queda fuera. Y como resultado nosotros perdemos el sentido de su presencia y perdemos la noción de que Él está con nosotros. Y por eso llegamos al lugar donde tenemos preocupaciones, angustias, en vez de tener paz en nuestras almas. Y entonces no sentimos su mano paternal sobre nosotros. No nos damos cuenta que Él nos está cuidando. Y entonces es cuando nos volvemos impacientes, irritables y encontramos fallos en todas las cosas. Si dependiera de nosotros, hubiésemos hecho las cosas de manera diferente, no como las está haciendo Dios. En cuanto nos volvemos impacientes, irritables y encontramos fallos en todas las cosas, nos apartamos de Dios y no tenemos comunión ni compañerismo con Él. Debido a todas nuestras circunstancias, no podemos ver la intervención de Dios en estas cosas. Y Él quiere que nosotros volvamos a Él con corazones arrepentidos, con una actitud humilde. Ese es el fin que busca el Señor con todo lo que le está pasando a Job, por el cual Dios está actuando en su vida y en la nuestra, mis hermanos. Este joven Eliú entonces fue pues el que en realidad cerró esta etapa de esfuerzos humanos a favor de Job. A partir de la intervención de Eliú, Job experimentará el ministerio directo de Dios, porque ya no será Eliú, ya no serán sus tres amigos, ya no será Job mismo, será Dios mismo hablando, pronunciándose y manifestándose a Job. Ahora, esto es increíble, esto es maravilloso. Esto demuestra que Job era un verdadero creyente. Sí, hemos hablado de muchos aspectos incorrectos en la vida de Job, pero ¿cuántos de nosotros hemos sido inmaduros en la fe y hemos podido cometer estos crasos errores? Hemos podido tener en alguna etapa de nuestra vida cristiana una imagen incorrecta del mismo Dios, del mismo carácter de Dios, y hemos perseverado en esa visión que tenemos de Él, y hasta hemos discutido, y hasta hemos debatido, y hemos remilgado de las decisiones que ha tomado Dios. Pues ¿saben qué es lo maravilloso? El amor de Dios es incondicional. Ahora, cuando hablo de que el amor de Dios es incondicional en el creyente, no es la ideita maliciosa, errática y fallida de los que dicen que Dios nos ama como somos. No, Dios no nos ama como somos. Él aborrece lo que somos y nos quiere transformar. Él nos quiere transformar en su imagen para que cumplamos el propósito con el cual Él nos creó, que seamos su imagen y semejanza. Lo que pasa es que su amor hacia nosotros, hacia los creyentes, es incondicional. No tiene que ver algo bueno en nosotros para amarnos. Y nos ama tanto que nos cambiará. Y es allí donde va a aparecer Dios y va a comenzar su discurso que no llenará las expectativas de Job en cuanto a que le dé respuestas de por qué. Él no le va a dar cuentas a la criatura, Él es el creador, Él trasciende a su creación, Él no es
subordinado de su creación. Es la creación la que está subordinada a él. Entonces él no le va a dar razón de lo que ha hecho, pero le va a hablar cosas maravillosas que le van a abrir los ojos a Job y le van a permitir entender en el gran error que él estuvo. Vamos a poder entonces apreciar el efecto de estos tres diferentes aspectos. Cambiaría su relación con Dios, consigo mismo y con sus amigos. Eso es lo que va a suceder con la intervención de Dios en la vida de Job. Su relación con Dios, consigo mismo y con sus amigos cambiará. Necesitamos experimentar un cambio dentro de nosotros. Dios es quien nos corrige y castiga para llevar a cabo este propósito. A Dios no le molesta hacerlo, porque su acción nos conducirá a una actitud humilde ante Él para que pueda utilizarnos. Este es el propósito para el cual usa en nuestra vida la disciplina, mis hermanos. Entonces, esto es maravilloso. Ya estamos por terminar. Entonces, no se preocupen. Los discursos de Dios con Job. Estos discursos divinos son importantes, mis hermanos. No solo por su contenido, sino por el hecho de que fueron pronunciados por el Creador. Entonces ahora es Dios quien le va a hablar a Job. Miren lo que dice Job 40 del 7 al 9. Yo creo que nos metamos en contexto. Esto es impresionante. Miren todo el tiempo que ha durado hablando los hombres. Todo el tiempo que duró hablando Job con sus amigos y luego Eliú. Ahora va a hablar Dios, pero antes de comenzar a hablar, miren cómo ubica a Job. Le dice así Dios a Job: Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenos como la voz suya? Esto es impresionante, mis hermanos. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Mis hermanos, es imposible que una persona se autojustifique sin al mismo tiempo juzgar a Dios. Cada vez que nosotros nos levantamos y decimos, es que yo, y abogo yo por mí mismo, estoy diciendo que Dios es injusto. Y eso es terrible. Entonces miren cómo comienza este discurso, cómo comienza esta confrontación. Al hablar del orden cósmico y la creación animal, el propósito de Dios no es dar lecciones a Job sobre la naturaleza, sino ni cómo fueron creadas las cosas. Y por cierto, tampoco deslumbrarlo con las señales de su poder e inteligencia, que Job no ha dudado de nada de eso. Es más bien para que Job reconsidere la misteriosa complejidad del mundo que Dios ha creado y en el cual ese hombre tan pequeñito llamado Job vive. El objeto de esta enseñanza es que Job se dé cuenta de que el orden natural es paralelo al orden moral del universo. Mucho de esto escapa del entendimiento humano. ¿Por qué Job estaba tan, mejor dicho, envanecido con necesitar una respuesta? Porque Job ignoraba lo que había sucedido en los cielos. Y mis hermanos, él no tenía que saber lo que sucedió en los cielos. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas pertenecen a los hombres y a los hijos de ellos. Si Dios no le quiso revelar a Job lo que pasó en los cielos, es porque el Señor sencillamente quería que Job entendiera que él necesitaba esa disciplina, necesitaba esa corrección, necesitaba ese ser pulido para que saliera de esa situación con un carácter como el de Dios mismo. La larga serie de preguntas de Dios a Job, sin la intención de humillarlo, sino de desafiarlo a reconsiderar lo que ya sabe del mundo que Dios ha hecho. Mis hermanos, son preguntas retóricas, no está esperando una respuesta. Dios no está esperando una respuesta de Job. Sencillamente lo quiere ubicar en el planeta. El propósito no es establecer culpabilidad o inocencia. Él no está dando razones de que él ha actuado justamente. Pero por otro lado tampoco está diciendo, porque eras pecador fue que te castigué. O eres inocente y de verdad que no te merecías lo que te pasó. No, ese no es la finalidad del discurso de Dios, sino inquirir como una criatura de Dios la verdad acerca de la vida.
Considera el poder de la creación. Jehová no puede intimidar a Job con su poder superior. Job siempre ha reconocido que Dios es más fuerte que él, pero Jehová sí muestra su poder para identificar que él es el Dios de los cielos. O sea, le está diciendo a Job, palabras más, palabras menos, ubícate, ubícate. O sea, mis hermanos, nosotros como creyentes, primero dudamos de nosotros mismos antes que dudar del carácter de Dios, mis hermanos. Esto es lo grave de esta situación y de la posición de Job. Antes que dudar del carácter de Dios, dudamos de nosotros mismos, mis hermanos. Miren a los 12 con Jesús cuando él dice, uno de vosotros me va a entregar. 11 de ellos, que eran los creyentes. Los creyentes, todos los 11 le preguntan, ¿seré yo, Señor? Porque antes que dudar de las palabras que Jesús está diciendo, Dios hecho hombre está diciendo, ellos dudan de ellos mismos. Eso es lo que está tratando Dios con Job. Job se creía tan justo que él no estaba dando una clara lectura de las cosas por ese incorrecto concepto suyo. Termina esta historia maravillosa con esta conclusión. Respondió Job a Jehová y dijo, esta es la respuesta de Job ante todo lo que les acabo de decir del discurso de Dios. Respondió Job a Jehová diciendo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Job está declarando que había conceptos en su fe que él no entendía del todo. Cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Miren cómo cambia de posición. Antes no quería explicaciones de Dios porque él ya entendía, algo está haciendo mal Dios. Entonces que me responda qué es lo que hice mal porque yo estoy seguro que no he hecho nada mal. Eso era una actitud de orgullo. Pero ahora miren la actitud de Job. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El que se creía justo, el que creía que era mejor que muchos y que creía que era injusto que viviera lo que estaba viviendo, ahora miren los términos que habla. Hay una convicción de pecado y esa convicción de pecado es lo que hace más grande la justicia de Dios en Job. Entre más nosotros entendamos lo pecadores que somos, más grande es la gracia de Dios que nos alcanza en nuestras vidas, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, mis hermanos. Por eso en la historia de Job se ve el evangelio. ¿Qué es eso que dice Job? Cosas demasiado maravillosas para mí que no podía comprender, cosas que yo hablaba y no entendía, cosas como estas. Job 19, 25 al 27, mis hermanos. Job dice en su defensa, dice esto, que es una verdad maravillosa, pero aunque él la decía, en su momento no la entendía completamente. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Job creía en la resurrección. Y en ese momento, cuando nombra esto, él está hablando de la resurrección y sabe que hay una vida eterna y que el Señor y que él va a estar eternamente con Dios. Maravilloso. Pero la verdad de la redención debía ser iluminado en esa verdad más profundamente, porque él era justo solo por la mediación del Redentor, no por su buen comportamiento. Y era algo que tenía que entender Job. Ahora, sucede lo inconcebible, mis hermanos. Si Job debe entender que a pesar de ser pecador, Dios lo ama y lo restaura y lo levanta, el Señor lo va a poner a ministrar, lo va a poner a orar por sus amigos
pero de una manera, no sé si ustedes se la van a pillar mientras lo leo. Dice así: y aconteció que después de que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Alguien me decía antes de comenzar la clase, pero yo leo lo que ellos dijeron de Dios y está bien, sí, pero era incompleto. Y cuando nosotros presentamos, se los he comprobado en la clase el día de hoy, presentar un cuadro incompleto de Dios es presentar otro Dios. Si nosotros presentamos a un Dios de justicia, pero no a un Dios de gracia y misericordia, no es el Dios de las Escrituras, no es el Dios todopoderoso, no es el Dios eterno. Por eso Él habla como habla. Porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora, como mi siervo Job, ¿a qué se refiere? A que Job ya había reconocido su pecado. Ya Job se había arrepentido, ya había entendido lo que Dios estaba formando en él. No está hablando de Job del Job de todo el libro, está hablando del Job arrepentido. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job. Miren esto, mis hermanos. Esto es un acto de humillación. Y humillación que debe tener toda persona. Job, ¿qué acaba de ser Dios con Job? Lo acaba de humillar en el buen sentido de la palabra. No es humillación déspota de un ser vil. No, estamos hablando de que motivó la humildad en Job, un Dios perfecto como nuestro Dios de los cielos. Porque él confiaba en su propia fuerza. Fue al entender su debilidad que ya no se apoyó en su propia prudencia. Bueno, lo mismo va a suceder con estos 3 hombres, los que en un principio llegaron para ilustrar e iluminar en la verdad a Job, ahora van a ser ministrados y llevados a Dios por Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocaustos holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Esto es impresionante, mis hermanos. Y aquí podemos ver, nuevamente se usa la palabra holocausto. Ellos no se pueden. Dios le acaba de decir a Job: usted entienda que usted es justo porque yo he mediado para que usted pueda ser acepto. Pues lo mismo va a pasar con los amigos de Job. Los amigos de Job que todo el tiempo han estado exaltando la verdad de la retribución. Si hago lo bueno, me irá bien. Y si hago lo malo, me irá mal. Eso es un evangelio por obras. ¿Qué entonces va a hacer Dios con este pasaje? Va a sacar a esta gente de la salvación por obras y la va a llevar a la salvación por gracia. Les está diciendo: ustedes y su teología no aportan en nada. Ustedes no me agradan. Necesito que sacrifiquen un cordero. Ellos, como les digo, el oferente sacrifica el cordero. Pero Job, como sacerdote, es el mediador entre Dios y estos hombres. En este momento Job puede ser una figura aún del perfecto sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso. Pues fueron pues Elifaz temita, Bildad suita y Sofar naanita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Es decir, fueron perdonados. Fueron perdonados. Y esto es maravilloso. Y no sé si se lo han pillado todavía. Pero miren solo lo que dice. Acabo de leerles hasta el verso 9. Pero miren lo que dice el verso 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Miren la fotico que yo puse acá. No sé si ustedes se han dado cuenta en la foto. Pero Job todavía tiene la sarna. Job todavía está enfermo. Estando enfermo, fue que oró por sus hermanos. Solo hasta que hace esa acción es que Dios retira de Job todo lo que le ha venido. Esto es maravilloso, esto es impresionante, porque está dejando ver el Señor que una cosa no tenía que ver con la otra. Él no había recibido todo lo que había recibido producto de un pecado en particular, sino que Dios quería formar su carácter y quería sacarlo de una condición de inmadurez espiritual, mas no por la retribución, por su gracia. Por su gracia, no se lo merecía Job, pero por su gracia es retirada toda esta situación tan difícil que él estaba viviendo.
Por último, se menciona su reivindicación pública. Delante de sus amigos, Jehová repite 4 veces que es Job quien ha hablado rectamente y no ellos. Job ya ha sido reivindicado a los ojos de sus amigos, pero a los ojos de sus parientes y conciudadanos, la señal de su reivindicación es por parte de que se le restaura todos los bienes materiales. Entonces, con sus amigos se ve que ha sido reivindicado delante de Dios porque Dios oye la oración de Job y él es como el mediador, haciendo un oficio sacerdotal entre sus amigos y Dios. Pero en el caso de su familia se da cuenta que Dios lo ha retornado nuevamente a una posición de privilegio por su gracia y misericordia al otorgarle nuevamente hijos, bienes materiales y todo esto. Ustedes se han dado cuenta, yo en el día de hoy no he escatimado en hablarles de todo lo que el Señor le dio y las hijas y que eran hermosas y todo eso, porque esos son puntos periféricos, o sea, esos son puntos como no tan importantes. ¿Por qué razón? Porque el centro, el meollo del asunto era lo que hemos tratado en esta clase el día de hoy.